Les platico que de acuerdo a un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizado a estudiantes de bachillerato, las principales preocupaciones de los jóvenes son tres muy específicas: la violencia social, el acceso a la educación y la falta de oportunidades laborales. Aunado a esto, la inseguridad y los riesgos del mundo pues son factores determinantes en la falta de motivación de los jóvenes, problemas que se derivan de los conflictos familiares, la insuficiente preparación académica y la escasez de recursos económicos. Para los padres es necesario comprender que los valores de la juventud ya no son los mismos que cuando ellos tuvieron su edad. Incluso cuando hay un intento para inculcárselos, la sociedad, la globalización y muchos otros factores que antes no existían, pues ya no permiten que los asimilen de la misma manera. Las prácticas culturales son un tema que depende totalmente del acceso a la información mundial y a las opciones, a la manera de socializar de los adolescentes hoy en día, empezando desde la niñez, como son sus relaciones entre ellos y con el mundo, la visión que tienen respecto al presente, al futuro y sobre todo, aguas, foco rojo, al pasado, porque no tienen una relación con el pasado, ni conocimiento de este. Según la Encuesta Nacional de Valores en Juventud, los jóvenes son el sector más tolerante en la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? A que aprecian más que los adultos las diferencias étnicas, religiosas, las preferencias sexuales, la ideología política, al igual que representan en mayor medida a los grupos desfavorecidos. Están más conscientes del mundo, de la sustentabilidad, de la basura, etcétera, 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 que nosotros. Sin embargo, esta tolerancia y participación social que buscan no se reflejan así en la práctica. Esto es muy interesante, pues son excluidos en las instancias formales y muchas causas independientes mueren pronto por falta de apoyo. Resulta que esto se traduce para ellos en un desencanto muy temprano y además en un malestar social con la realidad en que les toca vivir, porque la viven, se dan cuenta, pero se dan cuenta que tampoco pueden hacer mucho por ella porque no les damos oportunidad de hacerlo. Es entonces cuando surgen las discusiones de sobremesa, cuando, por ejemplo, un abuelo se atreve a cuestionar la posición del nieto en relación al mundo actual y el nieto le contesta con cosas que el abuelo evidentemente no entiende. Es decir, ese abismo generacional es un desastre hoy en día. Hoy en el periodismo de vida te voy a presentar esta mañana una escena que para muchos que convivimos con adolescentes puede resultar sumamente conocida. Esto sí te va a sonar bien familiar. Esta es la historia de Manuel. Manuel tiene una tradición desde hace ya bastantes años que para los tiempos actuales resulta casi una proeza, Desde que sus hijos Óscar y Amelia se casaron y formaron su propia familia, Manuel les ha pedido solo una cosa que no tiene negociación alguna. El primer domingo de cada mes hay reunión a comer en su casa con todos los miembros de la familia, hijos, nietos, bueno, hasta los perros incluidos si quieren llevarlos. Pero el primero tiene que estar ahí, el primer domingo de cada mes. Por increíble que parezca, pues Óscar y Amelia no han fallado una sola vez, aunque cada vez resulta más complicado que los nietos de don Manuel vayan con tanta facilidad. Pues dicen que ya les resulta aburrido y que pasan casi todo el tiempo metidos con sus amigos. Y pues algo que Manuel le desagrada mucho es cuando ellos van, están metidos en su celular. Y siempre don Manuel le dice a su nieto Sebastián: oye, mijo, ¿no crees que pierdes mucho tiempo en ese aparato en lugar de convivir?
Sebastián tuerce la boca, fastidiado como siempre, con esas palabras que su abuelo le repite cada que puede y le contesta: ay no, abuelo, no es pérdida de tiempo, ¿eh? Estoy compartiendo mucha información sobre la situación del país y aunque no lo creas, yo sí intento hacer algo para luchar contra el sistema que estamos viviendo, el gobierno corrupto que estamos viviendo. Manuel se ríe por el comentario de su nieto y comienza una de las historias favoritas que, a pesar de la resistencia de Sebastián, termina por hipnotizar a todos los demás nietos, que se la echan completita y con mucha atención. Con detalle y todo, ¿eh? Claro, aquella historia sobre cuando el abuelo participó en el movimiento estudiantil del 68. Porque en ese entonces, dice Manuel, el abuelo, no teníamos celulares ni el famoso internet que hoy les salva la vida a todos ustedes. Nosotros no hablábamos por teléfono, nosotros hablábamos frente a frente. Nos teníamos que reunir en casas, en escuelas, auditorios, para hablar de lo que nos disgustaba del gobierno. Y entonces, en base a eso, actuábamos. Sebastián pela tremendos ojos, sorprendido que su abuelo haya sido joven alguna vez, y le pregunta interesado: oye, abue, ¿pero a poco en serio te oponías al gobierno? Porque con tantas reglas que nos pones no creo que sepas lo que significa libertad. Manuel, muy condescendiente, acaricia la cabeza de su nieto y le dice con mucha seriedad, pero con mucho cariño: conozco lo que es la libertad, porque gané ese derecho con acciones y no solo con publicaciones en redes sociales, niño. Ahora cualquiera siente que cambia el mundo con un comentario, eso a través del internet, pero no mueve un dedo más allá de un teclado para mejorar la sociedad que tanto critica. Sebastián permanece inmóvil, helado por lo que acaba de escuchar. Don Manuel sonríe, lo abraza con ternura y continúa contundentemente diciéndole: no lo digo por ti, lo digo por ti, por todos. Todos esos jóvenes que ante un temblor o muchas injusticias salen a las calles para ayudar y solidarizarse. Porque sé que muchos de tu generación se preocupan más que nosotros por el medio ambiente, que comprenden mejor temas en nuestros tiempos que eran prohibidos, que son más humanos, que cuidan más a los animales y tienen por delante toda una vida y el rumbo de este país. Pero desperdician esa vida y desperdician el tiempo quejándose, apretando teclas sin mover un dedo, mijito. Así es que a mí no me digas que desde tu aparato vas a cambiar el mundo. En la historia de Manuel y Sebastián, que compartí contigo en este periodismo de vida el día de hoy, hay una reflexión para ambas generaciones, ¿eh? La de los adultos mayores que ven el desencanto de la juventud apática, que no saben socializar, no saben comunicarse con el de enfrente, solamente con sus aparatos. Eso sí, y que, bueno, si no tienen un dispositivo electrónico, entran en modo avión. No hay manera de que socialicen, de que hablen, de que se quejen, de nada. Ahí sí no. Ahí no tienen capacidad de tener contacto con nadie. Les quiero decir que la otra es una generación que olvida que antes de las redes sociales, por eso les decía sobre el pasado de estos chavos, olvida que hay un pasado, olvida que sus abuelos no tenían otra cosa más que su experiencia, conocimiento empírico. ¿Sabrán lo que es empírico? O sea, creo que si logramos encontrar un camino en donde conjuntemos ese pasado con este futuro, vamos a encontrar un mejor presente. Los medios son distintos, pero la inconformidad de los gobiernos sigue siendo, hoy con mucho más fervor, porque todos tenemos un canal para expresarnos. Antes no lo teníamos. Los gobernantes, pues, ¿qué les digo? Ahí están, ¿no? Ahí están los discursos huecos e incongruentes. Discursos que también, pues como que uno dice, se van modificando. No, son los mismitos.
la manera de enfrentar la vida en la sociedad actual es lo que nos debe de despertar una reflexión profunda. Y ojo, tenemos más comunicación, estamos más informados, pero hay menos liderazgo. Y eso es un tema importantísimo. Por eso, hoy te pregunto a ti que me escuchas, en esta reflexión del periodismo de vida, ¿en qué tal, Fernanda? A ti que eres adulto, adulto mayor o eres joven, chavo, como quieras, quien seas que me escuchas, ¿cómo crees que son los jóvenes ahora? ¿Qué los hace distintos de los jóvenes de generaciones pasadas? ¿Son iguales? Es decir, tú, papá que me escuchas, en tu adolescencia, ¿te pareces a tu hijo adolescente? A lo que le preocupa, a lo que vive, a lo que se enfrenta. ¿Cuál es la distancia? ¿En qué sí, en qué no? Comparte conmigo. Estamos cerca. @QTF, Fernanda Familiar. En fin, comparte tus opiniones porque este es un tema muy interesante que hoy estaremos reflexionando sobre este mismo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Arrancamos. Emilio Valles Vidrio, ¿cómo estás? Saludándote con mucho gusto, Fer, ¿cómo te va? Igualmente, muy bien, muy contenta. Qué bueno. Tú, te ves mi querido, descansadita. Un poco, ¿verdad? Sí, te ves muy bien. No sentí el temblor de en la madrugada. Eso es bueno. Eso es No, bueno. no creo que sea bueno. Bueno, porque me refiero a que fue bueno que estabas descansando. Todo eso digo, finalmente. ustedes sí lo estabas, sintieron, por supuesto. Sí, claro. Bueno, yo más bien escuché a mí me despertó la alarma. Eso. No, ¿Y yo tú? estaba trabajando y pues lo sentí totalmente con los 5 sentidos, pero no estuvo tan fuerte, o sea, Afortunadamente. pero ya da miedo, obviamente, ¿no? Pues que ese miedo lo podamos convertir en saber qué hacer. Sí, claro. Y ya luego que nos entre el miedo. Pero a medida que haya más terremotos, a medida forzosa que tenemos que prepararnos para los mismos. ¿Sabes la bendición hoy de tener una alerta sísmica? Claro. Hay países como Perú que no la tienen, ¿eh? Y son centros sísmicos. Y no tienen la posibilidad ni de 40, ni de 30, ni de 10 segundos para saber qué va a venir. Y nosotros lo tenemos. Hay que aprovecharlo. En lugar de atolondrarnos, atarugarnos, como diría yo en mi colonia, pues hay que accionar y ya luego vemos. Pero sí, te queda el sustito, por supuesto. Sí. Sí, porque Terrible aparte lo ya del habíamos tenido helicóptero, otro. ¿eh? Terrible, espantoso. ¿Cómo es posible que no mueran por un terremoto y sí por un helicóptero que les cae encima? No, una cantidad de notas el fin de semana. Sí, y bueno, ya tenemos 3 candidatos a la presidencia de la República, ahora sí ya oficialmente registrados, oficialmente. entonces ya viene esta extraña veda todavía, casi de voto de silencio, pero bueno, pues son cuestiones importantes que se suscitaron el fin Ya de tenemos a Andrés Manuel López Obrador, a José Antonio Meade semana. Y a Ricardo y Anaya. a Ricardo Anaya. Faltan los independientes. Faltan los independientes. Y de este chamaco de 12 años. No. Esa Circulando con nota que automóvil circuló Joaquín López Dóriga, a dije, una velocidad impresionante. pero espérame, 12 años manejando borracho. Ujú. Precisamente hoy de que Y vamos era a hablar su coche, ¿va? estas son todas las juventudes, de la juventud y de los Bueno, ¿y los papás? chamacos. ¿Dónde estaban? Suena como muy moralino el asunto, pero la verdad esa es la pregunta. como ¿eh? moralino, ¿Dónde tú no está le das el- permiso a tu hijo de dónde está irse a el papá? emborrachar, o se robó el coche, o digo, tiene estaba? que haber la justificación sería una gran mentira hacia sus padres, ¿no? Claro. Porque pues lo otro sería una concesión que es un homicidio. Pues básicamente.